Aleluya, aleluya, aleluya. Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Kehilá de Yehoshua. Qué bendición escucharles hoy. Aleluya. Bueno, escucharnos hoy. Qué bendición, mis amados. Bienvenidos a este su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en Extensión México, directamente para el sur de Los Ángeles, California, a la cabina de Radio Shalom, y de ahí a todo el mundo. Bienvenidos, mis amados. Continuamos estudiando el tema, o bajo el tema de Masei, jornadas. Las jornadas del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. 40 años. O un poquito más, pasadito de 40 años en el desierto, bendito sea el Eterno, ahí, siendo formados, siendo limpiados, santificados, apartados, consagrados para el Eterno. Y bueno, fue sencillo después de 10 plagas, sacar al pueblo de Israel con brazo poderoso de Misraim, Egipto. Lo complicado fue un poquito sacar a Misraim, Egipto, de dentro del corazón del pueblo de Israel. Así como para usted y para mí es rápido. En un instante que el Eterno nos saca del mundo y nos trae a sus caminos, a la senda antigua, a los caminos de la Emuná, y caminamos en un primer amor. Pero a veces lo complicado y lo que lleva muchos años es sacar al mundo de dentro nuestro. Es fácil sacarnos del sistema de Edom. Lo complicado es sacar a Edom, ese sistema de dentro nuestro. Pero eso es lo que estamos estudiando para ir entendiendo y comprendiendo, bendito sea el Eterno. Por eso quiero invitarle hoy que vaya a su bendita Torah. Y vamos a leer un texto ahí en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 8. Versos 2 y 3 que ya lo hemos leído en otras ocasiones. Vamos allá rápidamente. Y mientras usted encuentra su Sefer Torah y va al libro de Devarim, vamos a hacer una pequeña tefilá. Abacados, te damos toda Rabá porque nos concedes la vida hoy en este día. Porque nos concedes llegar a esta estación y valga la redundancia, poder estacionarnos un poco, reposar un poco y entender y comprender lo que hoy nos quieres enseñar. Te pedimos que alumbres nuestro entendimiento, que abras las perlas de nuestro entendimiento, para que podamos comprender tus escrituras y aprender de esta estación lo que hoy tenemos que aprender. Te damos toda Rabá, Abacados, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y porque nos has dejado testimonio en tu bendita Torah de tus obras poderosas. Por eso encontramos lo que dice el libro de Jasón Apocalipsis, que grandes y maravillosas son tus obras, que justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? Te amamos, te bendecimos. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, be amén. Aleluya. Bien, mis amados, ¿ya están ahí? Gloria sea al Eterno. Bien, ya estamos en Devarim, capítulo 8, verso 2 y verso 3. Perdón, mis amados. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a leerlo todos juntos. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para aprobarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bendito sea el Eterno. Así que usted y yo estamos vivos, y muchos de nosotros estamos sobre de esta tierra no por voluntad humana, sino por voluntad del mismo Eterno. Porque en contra de la voluntad de los humanos estamos aquí. Por su gracia, su amor, su misericordia, bendito sea nuestro Abacados. Hoy estamos en la estación de Alus.
nos toca estacionarnos un rato aquí y nos toca aprender en esta estación. Alus. Es nuestra jornada número 10. Gloria al Eterno. Y nos dice la palabra del Eterno que salieron de Dofca y acamparon en Alus. Salieron de Dofca. ¿Recuerda usted lo que aprendimos en Dofca? Haga tantita memoria. Gloria al Eterno. Aprendimos que es más importante en nuestra vida, en la senda antigua, caminando las sendas del Emuná, es mucho más importante darle gloria y honra al Eterno por sus obras poderosas, por sus caminos que son justos y verdaderos, por todo lo grande que Él es y todo lo grande que Él hace. Antes que exaltar las cosas seculares, entendimos que la mejor gloria, de lo que más podamos estar orgullosos, la obra de lo que más nos podamos sentir orgullosos como humanos, delante de los ojos del Eterno es un trapo de inmundicia. Bendito sea nuestra Abacados. Así que salieron de Dofca y acamparon en Alus. La jornada que hoy vamos a examinar y estudiar se llama Alus. Así que vamos a la búsqueda de Alus. Vamos ahí al Sefer de Números, capítulo 33, verso 13. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver cómo está escrito. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre y la mujer del Eterno estemos enteramente preparados, capacitados para toda buena obra, en tiempo y fuera de tiempo y en todo momento, mayormente ahora que los días se acercan, así que aprovechemos bien el tiempo. Nos dice ahí, inspirado por el Ruach Kodesh, salieron de Dofca y acamparon en Alus. Punto. Ahora vamos a ver dónde se encuentra Alus. Alus se encuentra entre Dofca y Refidim. Como se puede ver en el versículo 14 que dice, salieron de Alus y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Eso es lo que encontramos como información ahí. Pero antes de que sucedieran las cosas en Refidim, antes de llegar a Refidim, que se caracteriza por esta frase, Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Antes que aconteciera en Refidim que no había agua para beber, algo aconteció en Alus. Así que Alus es la jornada que corresponde a donde estamos estacionados hoy, entre Dofca y Refidim, para que lo busque ahí en el mapa, para que abra el satelital y lo pueda ubicar. Entre Dofca y Refidim. Nos encontramos un libro que se llama el Seder Olam Rabbah. Es un libro del rabinato antiguo. Y prácticamente este libro nos da la cronología talmudista, fundamentalista. Ustedes saben que nuestros hermanos de Yehudá, los talmúdicos, los Yehudim llamados ortodoxos, ellos tienen una cronología y ellos contabilizan su cronología basada principalmente en la bendita Torah. Así que de la bendita Torah, Rabí Osaya escribió el libro, el Seder Olam Rabbah, que son palabras en hebreo que significan el gran orden del mundo o del universo. Y es un libro fundamentalmente que nos habla de cronología. Ahí en ese libro de la cronología, el autor de este libro nos dice que esta estación está antes de Refidim, ahí en el desierto, que estaba ubicada
más hacia el sur de la península del Sinaí. ¿Cómo se le llama? Esta no la encontramos en el Éxodo si la buscamos, ¿verdad? Porque leemos en Éxodo 17:1 donde se omite o se alude a esta jornada de Alus. No se menciona. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Así que, ¿qué encontramos como característica principal en Refidim? Donde nos dice, partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Si miramos en Números 33:12, dice que salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Y ahora en el verso 13 dice que salieron de Dofca y acamparon en Alus. Y en el verso 14 dice que salieron de Alus y acamparon en Refidim. Entonces vemos que del libro de Shemot, Éxodo, simplemente se hace una alusión sin siquiera mencionar el nombre de Dofca, ni el nombre de Alus. Ya tratamos todo lo relativo a Dofca, ya lo vimos, ya lo estudiamos, la última vez concluimos con esa estación, pero ahora tenemos que tratar también todo lo relativo que podamos encontrar con respecto a Alus. Porque el Ruach Codes, el espíritu apartado, el espíritu de santidad, hizo que se registrara una jornada ahí, en Alus, después de Dofca y antes de la experiencia de Refidim. Y como es un ejemplo para nuestra vida, en este tiempo para nuestra vida espiritual, en lo que estamos viviendo como la era del Mesías, del Mashiach, no podemos pasar por alto las cosas que el Ruach Codes dejó ahí escrito en la bendita Torah, o inspiró a los hombres llenos del Ruach Codes para escribir esta porción en lo que ahora es Números. Por alguna razón, Moshe no lo dejó escrito en Shemot, por alguna razón de peso espiritual, pero en Bamidbar Números sí lo apuntó, sí lo escribió sobre estas dos estaciones, principalmente en esta que estamos ahora estudiando, amén, que es Alus. Así que toda la congregación de Israel partió del desierto de Sin, y ahí donde dice por sus jornadas, ahí está en plural, por sus jornadas. Así que antes de llegar a Refidim, entre el desierto de Sin y Refidim, hubo jornadas, que por el libro de Números sabemos que fueron dos. Una es Dofca y la otra es Alus. Por lo tanto, Alus es la segunda jornada antes de entrar en Refidim. Y bueno, en vano iríamos a buscarle en las concordancias a la bendita Torah, en vano buscaríamos en todo el Tanaj y el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque solamente en Bamidbar Números capítulo 33 es donde lo encontramos. Ahí aparece el nombre de Alus, únicamente 2 veces. Por tanto, toda la luz acerca de esta estación de Alus nos tiene que venir primero del significado de su nombre, porque a veces los nombres se dan para recordar algún evento, alguna circunstancia, alguna situación que pasó. Amén. Por ejemplo, recordemos cuando Jacob tuvo un sueño cuando veía los cielos abiertos y una escalera del piso al cielo, y ángeles que subían y descendían, y llamó ese lugar Betel, porque esos ángeles subían y descendían, y bueno, había comunicación entre el cielo y la tierra, y entonces él al despertar le colocó ese nombre, el nombre de Betel, y ese fue su nombre, recordando esa revelación que hubo allí. Pero antes tenía otro nombre, antes era la ciudad de Luz.
Entonces los nombres en la bendita Torá tienen ese significado, el significado de un evento, una eventualidad que pasó ahí, especialmente cuando lo único que hay es el nombre. Se complica un poco, pero es cuestión de indagar, inquirir y preguntarle al Eterno, cuando lo único que encontramos es un nombre, y preguntarnos, ¿y cómo se originó ese nombre? ¿Cómo se originó ese nombre? Podemos ver que hoy en día la arqueología ha trabajado mucho, se le ha invertido mucho, los gobiernos destinan grandes cantidades de dinero, sumas importantes, para seguir haciendo descubrimientos arqueológicos. Y muchos van a ese lugar del desierto, van y han ido durante años y no encuentran nada, ni un resto, nada de alguna ciudad o del asentamiento de Alus. Hasta hoy no se ponen de acuerdo ni siquiera dónde estaba. Solo se tiene la noticia de aquel rabino. Y ese rabino más o menos es de los primeros siglos de la era en la que estamos, que escribió ese Seder, el Seder Olam Rabbah, que contaba que estaba entre Dofka y Refidim, más o menos 19 kilómetros después de Dofka y 13 kilómetros antes de Refidim. Así que de Dofka a Refidim encontramos que había 32 kilómetros. Y encontramos entonces que Alus estaba ahí pasadito de la mitad. ¿Pero qué era? ¿Era una ciudad? ¿Era solamente un lugar? ¿O se le puso nombre porque sucedió algo? Entonces la gente sigue los datos únicos que existen de historia de este rabino y de lo que es el libro que él escribió, el Seder Olam Rabbah. No se encuentran otros lugares donde se pueda sacar información. Pero todos los que han ido a buscar entre ese radio de kilómetros, en esas intermediaciones, pudiésemos decirlo así, no han encontrado nada hasta hoy. Y eso es muy interesante. Demasiadamente interesante porque la gente pudiese pensar que no es cierto, que no existió. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos caminado por ahí, por las montañas, y llegamos a un cierto lugar y algo sucede en ese lugar, pero en ese lugar no hay nada que pueda ubicar que ese lugar existe? Es más, volver a llegar a ese lugar cuesta trabajo porque pasó algo, pero no había nada, una señal, un edificio. Todo era vegetación o todo era desierto. Así que no han encontrado nada. Y esto tiene que traer un interés a nosotros. Y bueno, por una parte se alegra mi corazón. Me alegro mucho de que no se encuentre nada. Porque podemos encontrar un significado sobre este nombre. Entonces tenemos que ver el sentido de esta estación, de esta jornada, por medio del significado del nombre, porque el nombre era para recordar algo que es mejor no recordar. Recordar que hay cosas que es mejor no recordar, es decir, tenemos que saber que hay cosas que es mejor olvidarlas y pasarlas por alto. Pero como existen cosas acerca de las cuales tenemos que tomar decisión de no volver a ellas, no es escarbar más en ellas, sino pasar por ellas y que no quede ni rastro de ellas. Por eso aparece Alus, pero no hay ninguna explicación más de Alus. Esto es verdaderamente interesante. Nos indica que está entre Dofka y Refidim. Ya sabemos lo que aconteció en Dofka. Y después por lo menos se nos anticipa
que después de Alus, de donde estamos ahorita estacionados, vino a acontecer en Refidim, pero las cosas que acontecieron en Refidim, yo creo, personalmente, yo creo, que era una lección que había que aprender en Refidim por causa de lo que aconteció en Alus. Así que lo que sucedió en Refidim era como el fruto o la cosecha de lo que sucedió en Alus. Cuando me toca ministrar personas, familias, hombres, mujeres, que su estado actual de vida, tanto espiritual como familiar, como matrimonial, como personal, no les gusta lo que están viviendo, lo que están cosechando, les hago saber que la situación real, físico, material, espiritual que están viviendo ahora es la consecuencia de algo que se gestó en lo espiritual en el pasado. Por tanto, esta materialización de la realidad presente se gestó, se concibió y se gestó en el pasado. Para poder cambiar la realidad presente se tiene que gestar, se tiene que concebir una nueva realidad espiritual que te va a seguir y se va a materializar más adelante. Como lo dice Devarim capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová vuestro Elohim, la guardares en tu corazón y la pusieres por obra. ¿Cuándo? Hoy. Entonces hoy estarás generando una nueva realidad en lo espiritual. Se estará concibiendo una nueva realidad en lo espiritual. Porque dice, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y muchas veces volteas y tú no ves nada que te sigue. Pero de pronto te alcanza la bendición porque venía en lo invisible. Se venía gestando y se materializó. Así la bendición, pero también encontramos versículos más adelante, que dice, pero acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová vuestro Elohim, y no la guardas en tu corazón, y no la pones por obra, todas estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Y si volteas, no ves nada que te siga. Pero de pronto vienen las maldiciones. De pronto te alcanzan las consecuencias de tu desobediencia. Te alcanzan. Y a veces no puedes entender por qué. Y esa realidad que se materializó es el resultado de algo que concebiste en desobediencia a la Torá y se fue gestando hasta que se materializó. De manera que la realidad presente no la puedes modificar, porque es el resultado, es la materialización de algo que gestaste en lo invisible. Así que hoy en lo espiritual y en lo invisible tienes que gestar una nueva realidad en obediencia a la Torá, porque entonces las bendiciones te irán siguiendo en lo espiritual y se van a ir materializando en tu vida, hasta que alcancemos su plenitud. Como dijo Yohanan, de su plenitud tomamos todos, y si no, gracia sobre gracia. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo a través de nuestras jornadas por este desierto espiritual. Y hoy tenemos que aprender en esta estación de Alus algo muy importante. Así que quiero llevarte a que vayamos viendo cómo es que hay tropiezos en la Keilah, cómo es que hay tropiezos en la vida de los creyentes, seas nuevo convertido, seas convencido de nuevo o nuevo convertido, o ya lleves un tiempo caminando, bendito sea el Eterno, nos podemos dar cuenta que la palabra alus, en lo que es el Lashon Kadosh, en alguno de sus significados viene a representar alboroto, un alboroto. Eso es lo que nos da a entender alus, un alboroto. Y alguna palabra parecida en lo que es el Lashon Kadosh significa también desolación.
O sea que por causa del alboroto hubo una desolación, hubo esparcimiento, hubo diáspora o dispersión, o para que me entienda así en buen castellano, hubo problemas, hubo dificultades. Y es interesante entender que nuestro Adón no quiere ocultarnos que en el camino del pueblo de Israel y que hoy en este tiempo en lo que es el camino del Eterno, de vez en cuando acontece algún alboroto o algún problema, donde hay personas, donde hay una congregación, hay problemas, siempre hay problemas, donde hay gente hay problemas, por uno o por otro. Por eso dice la palabra que el amor cubre la multitud de faltas y que es necesario que hayan tropiezos. Pero si el Eterno no hubiera señalado el camino, sería raro que sucediera. Pero Él nos fue mostrando el camino. Nuestro amado Mashiach Yehoshua nos dejó escrito en el Brit Hadashah: es necesario que vengan tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. Eso no quiere decir que nosotros vamos a propiciarlos o a producirlos. No, mis hermanos. No es que nosotros provoquemos los problemas o que despertemos hoy planeando o pensando a quién voy a hacer enojar hoy. No, mis hermanos. No es de esa manera. Dice que es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Los tropiezos son necesarios, porque nos dice que es para que se vea a los que son aprobados. De manera que en medio de un tropiezo vamos a ver quiénes somos aprobados y quiénes somos reprobados. Es necesario que vengan tropiezos, dice nuestro Mashiach Yehoshua, mas hay de aquel hombre, mas hay de aquella mujer por quien viene el tropiezo. Así que fíjese lo que el Eterno está diciendo. Él no entra en detalles, ni se pone a escarbar acerca de los tropiezos. Porque es que nosotros a veces queremos escarbar cosas que el Eterno quiere que pasen lo más rápido posible. Porque aprendimos en Dovka que no podemos estar exaltando las obras del Satanás, del Hasatán, ni la división, ni la discordia. Porque la gloria y la honra solamente es para el Eterno, no es para el Hasatán. No vamos a estar exaltando las obras del Hasatán, pero no ignoramos sus maquinaciones. Entonces el Eterno no quiere que estemos siempre metidos, escarbando en las cosas. Y por eso ni los arqueólogos han encontrado nada en esa región, en ese radio en esa área geográfica en el desierto. Por más que le escarben, no han encontrado nada. Así que aprendemos que muchas veces usted y yo no tenemos que estarle escarbando a lo que no suma, a lo que no multiplica, a lo que no es de bendición. Los arqueólogos van, buscan y rebuscan y no encuentran nada. Solamente noticias vagas. Por eso ni se ponen de acuerdo dónde era que estaba precisamente Alus. Solo sabemos que existió. Solo sabemos que existió porque el Eterno nos deja testimonio a través de lo que escribió Moshe. Salieron de Dovka y acamparon en Alus. Así que continuamos en este campamento, en esta estación. Relájese y vamos a ir entendiendo más y más lo que el mensaje de la palabra nos quiere enseñar hoy. Mientras tanto, vamos por un cafecito, le ponemos pausa aquí y regresamos en un ratito. No se vaya, regresamos en un momento más. Amén, amén.